En horas de la noche del día de ayer, en medio de una Venezuela que ha estado marcada por la represión, el líder opositor Juan Pablo Guanipa recuperó su libertad plena. Su nombre ha estado en la lista de presos políticos durante 9 meses. Fue acusado de terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria, entre muchos otros delitos. Detenido, escarcelado, reaprendido en cuestión de horas, recibiendo casa por cárcel y un grillete en su pie, como ven en la imagen, una semana después, o unos días después, recupera su libertad. Juan Pablo Guanipa nos acompaña en la tarde de hoy, es nuestro primer invitado. Juan Pablo, bienvenido, qué gusto verte, qué gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Idania, muchísimas gracias y para mí es un placer verte de nuevo. Tenía tiempo que no te veía, para que tú veas. La verdad es que sí, no teníamos tiempo, pero bueno, aquí estamos, aunque sea a través de una pantalla. Juan Pablo, comencemos por la libertad. No hay libertad si esta tiene restricciones. En esta oportunidad es plena. Mira, sí, ayer en la noche vino un comisario de la Policía Nacional Bolivariana. Cuando yo salí a hablar con él, me dijo, quiero informarte que vengo a notificarte que eres libre. Y yo le digo, pero la libertad es plena. Me dijo, sí, la información que tengo es que la libertad es plena. Y bueno, aquí tengo el documento que me entregaron, donde por cierto se establecen todos los delitos que cometí, etcétera, etcétera, ¿no? Que supuestamente por lo que me estaban investigando, terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la administración de justicia, conspiración con gobierno extranjero, traición a la patria. Bueno, ahí están todos esos delitos y sí, no hay ninguna nota que diga que yo no puedo estar contigo en el programa o no, o que tengo que presentarme ante un tribunal o que no puedo salir del país. No, tengo libertad plena. La vez que salí el domingo antes pasado, tenía libertad restringida porque tenía que presentarme cada 30 días al tribunal y tenía prohibición de salida del país, pero no tenía ninguna prohibición en cuanto al derecho a la libertad de expresión. Y lamentablemente me pusieron preso otra vez con la excusa de que estaba violando alguna restricción, lo cual fue completamente falso. ¿Qué les pudo molestar tanto, Juan Pablo? ¿No te da temor que les pueda molestar de nuevo el que salgas, el que hagas activismo, el que motives a la gente? Porque al final eso fue lo que hiciste. Lo que pasa, Idania, es que ellos tienen que entender que si queremos ir regularizando el país, el derecho que ellos tienen a hacer una marcha es el mismo derecho que nosotros tenemos a hacer otra marcha. ¿Por qué Claro. no podemos equiparar los derechos políticos? Aquí lamentablemente hemos tenido un juego de fútbol en el que un equipo ha querido controlar al árbitro, ha querido controlar al otro equipo, ha querido controlar a los que están en la grada, ha querido controlar a todo el mundo. Y así no se juega fútbol, tú tienes que jugar con reglas y las reglas tienes que respetarlas. Entonces, en nuestro juego de fútbol democrático hemos visto que ellos han pretendido controlar absolutamente todo y ellos sí pueden meter goles, pero nosotros no. Y si nosotros metemos un gol, se lo anotan ellos. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Entonces, nosotros tenemos la obligación de pelear por nuestros derechos. Y yo salgo ejerciendo mis derechos, como siempre lo hice. Yo ejerzo mis derechos y peleo por ellos y los defiendo y lucho en favor de ellos. Así que tengo toda la libertad para salir, como lo he hecho hoy. He salido a la basílica y para ir a los programas a los que he ido hoy y para hacer lo que quiera hacer, tengo esa libertad. Ahora que tengo el temor, siempre hay temor, y Dania, cuando hay gente como quienes están en el poder están. Cuando ellos están allí, Claro. siempre tenemos que tener temor porque ellos lamentablemente ni respetan las reglas, ni respetan la dignidad humana, no respetan absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que vencer el miedo y seguir adelante. Evidentemente. Ahora, Juan Pablo, se habla de reconciliación. Últimamente es la palabra que podemos escuchar en boca de Delcy o de Jorge Rodríguez. Planteada una reconciliación, creo que María Corina lo mencionó en algún momento, por supuesto, y pacificación, pero todo tiene que comenzar o no tendría que comenzar por reconocer un resultado electoral del 28 de julio.
Totalmente, totalmente. Yo no sabía que María Corina lo había dicho, pero yo lo he dicho en todas partes también. Yo lo he dicho, o sea, hermano, reconciliación sí, estoy de acuerdo, pero con la verdad por delante, con la verdad por delante. Vamos a reconocer lo que ha pasado en este país. Vamos a reconocer que ha habido un esfuerzo, si se puede llamar de esa manera, de destrucción de la democracia en Venezuela. Primero intentaron un golpe de Estado, después vencieron democráticamente y después utilizaron la democracia que los llevó al poder para destruir la democracia. Y eso ha sido el devenir de Venezuela en estos últimos 27 años, más de un cuarto de siglo en esta situación. Entonces, lo que pasó el 28 de julio del año 24 fue algo abominable, ominoso, inaceptable. En este país se violentó la voluntad popular del pueblo venezolano, se violentó la soberanía popular. Entonces, si tú me preguntas qué es lo ideal es que en un proceso de reconciliación tú reconozcas la verdad de lo que pasó y lo ideal es que se respete el resultado electoral. Pero parece que el realismo político nos lleva a una situación distinta. Los señores de Estados Unidos han dicho que no les parece que debamos ir hacia el proceso electoral del 28 de julio del 24, sino que debemos sentar las bases para hacer un nuevo proceso electoral. Entonces yo no me cierro ante esta perspectiva y ante esta realidad política. Creo que hay algo ideal, pero parece que eso ideal no está consustanciado con lo real, entonces vayámonos a lo real y hacer todo el esfuerzo de lograr los pasos previos para tener un proceso que estabilice al país. Claro, es decir, no se están negando a ir a un proceso electoral, al nuevo proceso electoral, pero hay que hacer cambios antes, Juan Pablo, hay que cambiar la estructura, ¿no? Estructura en todos los sentidos, pero en el Consejo Nacional Electoral, estructuras que brinden garantía a la oposición y al propio pueblo venezolano. Bueno, hay muchas cosas que hacer, Idania, muchísimas cosas que hacer. Primero, lograr la liberación de todos los presos políticos, todos. Y la ley de amnistía excluye gente. En segundo lugar, lograr el regreso de todos los exiliados, todos los que han tenido que irse del país, que todos regresen también, sin excepciones. Aquí no hay que poner ningún tipo de excepción, ni vetos, ni nada de eso. En tercer lugar, tenemos que tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Luego tienen que ser devueltos los partidos políticos a sus líderes naturales. Luego tienen que habilitar a todo el mundo. Luego tienen que lograr que todos los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto, estén donde estén. Es decir, hay que sentar las bases para poder llegar a un proceso electoral que pueda ser realmente competitivo y que se respete su resultado. Fíjate otra cosa, ¿no? Tampoco se puede hablar de reconciliación entre venezolanos mientras no se den pasos ciertos, certeros, que nos lleven hacia la democracia. Por ejemplo, y quiero referirme particularmente a la estructura, al aparato represivo. ¿Cómo hablar de reconciliación mientras firmas una ley de amnistía con un paraguas reducido, restrictiva? O cuando allanas la casa de Magalí Meda, en el mismo momento en que está firmando la ley de amnistía. Y las confiscan. Y Dania, las confiscan, las venden las casas. Ahí están ofreciendo casas en distintas partes del país. Yo tengo el caso en el estado Zulia de un dirigente político llamado Alberto Bucci, a quien lo hicieron ir del país, le confiscaron su casa y ahora su casa es sede de la DGCIM en el estado Zulia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo pueden llegar a eso? Yo me entero por lo que dices del caso de Magali Meda, pero ¿qué es eso? O sea, ¿cómo están en una situación en la que creen que todavía pueden hacer lo que les dé la gana y confiscar sin fórmula de juicio y sin haber cometido ningún delito las casas de la gente? Eso no está bien y eso evidentemente que no ayuda, no abona en el esfuerzo que tenemos que hacer para lograr que el país salga de la situación que está viviendo. Es que lo que pasa, Idania, es que el chavismo no ha entendido que son minoría en Venezuela y no ha entendido que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. No lo entendió Chávez, porque Chávez fue un gobierno de mayorías con Sí. irrespeto a las minorías. No lo entendió Maduro.
porque Maduro fue un gobierno de minorías con irrespeto a la mayoría. Tenemos que entenderlo todos. Nosotros tenemos que lograr que el chavismo tenga la cuota de participación que le corresponde de acuerdo a su fuerza política. Nosotros tenemos que lograr que ellos tengan un espacio, tenemos que lograr que tengan garantías. Es decir, nosotros no nos podemos portar con el chavismo como ellos se han portado con nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que se puede hacer un gobierno de mayorías con respeto a la minoría. Y el chavismo tiene que entender y asumir que ellos son minoría y actuar en consecuencia. Claro, Juan Pablo, el problema es que ha pasado un tiempo largo, ¿no? Y no lo han entendido. Es decir, ¿cómo hacemos para que entiendan que el poder es finito? Es decir, que el poder no es eterno. Sí, lo que pasa es que ellos nunca asumieron que eso era así. Ellos nunca asumieron que el poder era finito. Y fíjate tú lo que ellos decían, pues ustedes nunca volverán. Eso lo decía Chávez, más nunca volverán, más nunca volverán. Eso no lo decides tú, eso lo decide el pueblo. Yo no puedo decir los chavistas más nunca volverán, quizás eso sea lo que pase, pero eso depende de lo que opine el pueblo, que es el que tiene la soberanía, que es el que tiene su poder del voto para decidir quién puede dirigir el país. Es decir, ellos tienen que asumir la democracia. Ellos tienen que asumir la democracia. Ellos nunca asumieron el sistema democrático. Ellos intentaron instaurar un régimen totalitario en Venezuela para controlar absolutamente todo, para controlar todos los poderes públicos, para eliminar el Estado de Derecho, para perpetuarse en el poder aunque no tuvieran el apoyo popular. Ellos todo eso lo hicieron y yo creo que sería bueno que entiendan que en un proceso político democrático hay pluralismo, hay distintas visiones, distintas ideas y ellos pueden participar, pero si su visión y su idea no tienen apoyo popular, tienen que entenderlo. Lo que hizo Maduro el 28 de julio del 24 es inaceptable. Maduro no entendió que había perdido la elección y todo lo que ha venido pasando después es consecuencia de ese desconocimiento, de esa arrogancia, de ese pensar que te puedo atropellar como me dé la gana. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Si tú vas a una elección y pierdes, bueno, te recoges, te preparas y participas en otra oportunidad. Tú no puedes ir a una elección, perder y asumir que no te da la gana entregar y que tú sigues en el poder sabiendo que has perdido esa elección. Por tanto, todo lo que pasó el 3 de enero quizás nunca debió pasar, pero es responsabilidad de Nicolás Maduro. Fue Nicolás Maduro el que dio el pie para que eso pasara en nuestro país. Y hoy lo que tenemos es que reconstruir a Venezuela y lograr una nueva institucionalidad que nos permita cumplir la Constitución y lograr el país que todos queremos. De aquí en adelante, ¿en qué ponemos el foco? Bueno, ¿qué viene? La lucha para tener esas condiciones que nos permitan ir a un proceso electoral en Venezuela, la lucha para que mientras tanto la gente pueda vivir mejor, que es la lucha por las reivindicaciones sociales, pero es muy importante lograr que ese cambio político se dé en el país y que a partir de allí comience un gran proceso de transformación. ¿Qué voy a hacer en mi caso? Voy a ser un factor de unión de la alternativa democrática venezolana, de reconocimiento del liderazgo que ha ganado procesos como las primarias y como el proceso electoral presidencial, de acompañamiento a los distintos factores políticos y sociales del país, de entendimiento y unidad con el gobierno de los Estados Unidos y de lucha para que Venezuela pueda entrar definitivamente al siglo XXI y ser el gran país que todos soñamos. Pues quiero agradecerle a Juan Pablo Guanipa, dirigente político. Esperemos que en esta oportunidad sea liberado, ciertamente. Te abrazo fuerte, Juan Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Idania. Fuerte abrazo para ti. Igual, igual. De la ley de amnistía, por cierto, aprobada en Venezuela, de su contenido, de sus restricciones, hablamos más adelante. Aunque la indignación, sobre todo en familiares de militares, a quienes no cobija esta amnistía, ya se hace sentir. Lo que a nosotros nos indigna, porque no hay un delito más político dentro de este país que la rebelión. ¿A quién se le rebelaron los militares? Es mi pregunta. Son
presos políticos, aunque ellos no los quieran reconocer. Nosotros exigimos la libertad inmediata de nuestros presos políticos porque nos están negando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, que tampoco se menciona en esta ley, que es un fraude y es realizada para coaccionar, bajo coerción, donde te dice que te escarcelo pero te puedo volver a encarcelar. Es un instrumento para la dominación de los venezolanos. En Caracas, Luis Alejandro Olaya tiene más información y más testimonio, reacciones sobre la ley de amnistía que se aprobara la noche de ayer. Hola, muy buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? La verdad es que en Venezuela hay sensaciones agridulces luego de la aprobación de esta ley de amnistía. Unos familiares están felices, contentos, esperando que puedan ser beneficiados quienes están tras las rejas y que puedan salir. Los esperan a las puertas de los centros de reclusión. Nosotros hemos podido conversar con ellos. Desde la misma noche de ayer han estado en espera, en expectativa para que sean sacados a la libertad, mientras que otros familiares lamentablemente han entendido que sus casos no entrarían, quedarían en una prisión injusta. Esto, por supuesto, les rompe el alma. Que se cumpla y la de pronta libertad, que yo anhelo que sea hoy, de verdad, porque ya yo no quiero estar más aquí. Te lo juro. En los distintos centros de reclusión en donde hoy hay presos políticos, familiares esperanzados aguardan a las afueras a que de forma inmediata sean liberados quienes están injustamente en prisión. Aseguran que tras haber sido aprobada la ley de amnistía y firmada por Delcy Rodríguez, deberían iniciar de forma automática las liberaciones, algo que no ha ocurrido. De verdad las expectativas comenzaron desde anoche, cuando fue aprobada la ley de amnistía. De verdad todos pensábamos, todos los familiares pensábamos que anoche mismo los iban a liberar. Bueno, pero aquí continuamos y estaremos en pie de lucha hasta que todos sean liberados. Esperamos y confiamos en Dios como todas las personas de aquí. La verdad no se sabe a ciencia cierta, pero yo quiero hacer un llamado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al fiscal general, Tarek William Saad, para que le den su libertad plena. Deberían de hacerlo, porque ya tenemos un mes y pico aquí, Entonces, si lo que faltaba era eso, ya está. ¿Qué están esperando? Deberían de soltarlos todos. Pero también advierten que no pareciera estar ocurriendo el proceso con la celeridad que debería. Por ejemplo, familiares de los detenidos en la prisión de Zona 7 acudieron esta mañana a los tribunales y el defensor público que lleva el caso les aseguró que todavía no han tenido información. Nosotros ya uno de los familiares se trasladó hasta allá, hasta los tribunales, y el defensor no dio ningún tipo de información. Dijo que estaba muy ocupado, que no podía dar ningún tipo de información, así que estamos como en el aire nuevamente. Pero así como estos familiares tienen la ilusión y la esperanza de la libertad, pues sus casos han sido incluidos en la ley de amnistía, también hay otros que han asegurado que de forma injusta sus casos han quedado por fuera y sus familiares podrían permanecer en una prisión política sin haber cometido delito. Para nosotros fue, como lo dice la compañera Sandra, algo muy decepcionante, porque realmente se hablaba de que hablaban de un perdón, de una reconciliación para poder llevar un país fructífero. Pero nos damos cuenta que todo ha sido una farsa, una mentira, porque prácticamente están excluyendo a los militares. Y es que lo cierto es que tanto familiares como activistas de derechos humanos han exigido dos cosas. La primera es que los casos que han quedado por fuera de la ley de amnistía sean revisados para que de alguna manera obtengan la libertad, pues aseguran son prisiones igualmente injustas y en las que se han violado igualmente los derechos humanos. Pero también los familiares esperan que quienes sí entran dentro de esta ley de amnistía sean beneficiados de forma inmediata, que no pasen ni un minuto más tras las rejas, pues a todos ellos se les han vulnerado sus derechos. Desde Caracas, Luis Alejandro Olaya para la tarde de NTN 24.